Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de los videojuegos de alto rendimiento y la inteligencia artificial en el procesamiento gráfico. Lo que Nvidia acaba de desvelar es un avance tan significativo que redefinirá lo que es posible en nuestras pantallas, mucho antes de lo que nadie hubiera imaginado. En el vibrante escenario del CES 2026, Nvidia, el gigante de la computación gráfica y la inteligencia artificial, ha vuelto a acaparar todos los focos con la revelación de una nueva iteración de su ya impresionante tecnología de renderizado asistido por inteligencia artificial. Hablamos de DLSS 4,5. Este no es un simple ajuste, es un salto cualitativo prometedor que transformará la experiencia de juego al permitir la generación de hasta 5 fotogramas adicionales por cada fotograma que la tarjeta gráfica renderiza de forma nativa. El resultado es una calidad de imagen perceptiblemente superior y una fluidez que roza la perfección, incluso en las configuraciones más exigentes de los videojuegos modernos. El anuncio, realizado en la convención tecnológica más importante del mundo, subraya la visión de Nvidia de empujar los límites de lo posible, combinando la potencia de su hardware con la inteligencia de sus algoritmos. En primer lugar, permite a los jugadores disfrutar de una fluidez sin precedentes en resolución 4K. Esto significa que ahora podéis sumergiros en los mundos más detallados, con una tasa de fotogramas de 240 por segundo, algo que antes requería configuraciones de hardware exorbitantes o compromisos drásticos en la calidad visual. Por ejemplo, en títulos exigentes con trazado de rayos como *Cyberpunk 2077* o *Alan Wake 2*, donde cada rayo de luz se calcula individualmente, DLSS 4,5 puede disparar la tasa de fotogramas a niveles que hacen que el juego se sienta increíblemente responsivo, sin la sensación de latencia que a veces se asocia a la generación de fotogramas. Antes, esto significaba elegir entre gráficos impresionantes o un rendimiento fluido. Ahora, se puede tener ambos. En segundo lugar, mejora drásticamente la experiencia de la realidad virtual. Con tasas de fotogramas más altas y estables, se reduce significativamente el riesgo de mareo o náuseas, lo que abre la puerta a entornos de realidad virtual mucho más inmersivos y confortables. Imagina explorar vastos mundos virtuales con una claridad y fluidez que te hagan olvidar que llevas un casco. Antes, la realidad virtual de alta fidelidad era un lujo limitado a pocos. Ahora, se acerca a un público mucho más amplio gracias a esta optimización de rendimiento. Un tercer caso de uso vital es el de los videojuegos de mundo abierto con gráficos hiperrealistas y trazado de rayos activado. Estas experiencias son un festín visual, pero a menudo castigan el rendimiento. Con DLSS 4,5, la penalización se mitiga de manera sustancial, permitiendo que las complejas geometrías, la iluminación global y los reflejos precisos se ejecuten con una fluidez que antes era inimaginable. La diferencia es abismal. Además, esta tecnología se extiende a más de 400 juegos y aplicaciones, lo que garantiza que una amplia gama de títulos populares se beneficie de estas mejoras, desde los grandes éxitos de AAA hasta indies innovadores. Sin embargo, como toda tecnología punta, DLSS 4,5 tiene sus limitaciones actuales. La más obvia es su dependencia del hardware. Necesitaréis una tarjeta gráfica GeForce RTX, específicamente de la serie 50, para aprovechar al máximo las capacidades de generación de fotogramas. Esto crea una barrera de entrada para quienes poseen hardware más antiguo. Aunque Nvidia ha trabajado incansablemente para reducir los artefactos visuales, en escenas extremadamente rápidas con muchos elementos en movimiento o con elementos de interfaz de usuario complejos superpuestos, podría aparecer algún mínimo rastro de artefacto o distorsión, aunque es algo que se minimiza con cada iteración. La tecnología es impresionante, pero no es magia infalible. Los creadores también advierten que, si bien la latencia se ha optimizado mucho, en juegos competitivos donde cada milisegundo cuenta, algunos profesionales podrían preferir desactivar la generación de fotogramas y optar por el renderizado nativo puro si el hardware lo permite, aunque la diferencia es cada vez más marginal. Comparado con sus predecesores, DLSS 4,5 representa una evolución notable. Su antecesor directo, DLSS 4, que se lanzó el año anterior, ya había introducido la generación de fotogramas múltiples, pero estaba limitado a añadir solo 3 fotogramas por cada fotograma renderizado. Aunque fue un logro impresionante y consiguió una amplia aceptación con más de 250 juegos y aplicaciones compatibles, DLSS 4,5 eleva la apuesta al duplicar con creces esa capacidad, llegando a los 5 fotogramas adicionales. Este salto no es solo cuantitativo sino cualitativo,
La mejora en el modelo asterisco Transformer asterisco y el entrenamiento con conjuntos de datos más grandes no solo permite generar más fotogramas, sino hacerlo con una calidad y consistencia superiores, reduciendo aún más la probabilidad de artefactos. La evolución desde el DLSS3, que añadía un solo fotograma, hasta este DLSS 4,5 con 5 fotogramas, demuestra una trayectoria de mejora exponencial en la capacidad de la IA para intervenir de forma inteligente en el proceso de renderizado. El impacto de DLSS 4,5 en la industria tecnológica es sísmico. Consolida aún más el liderazgo de NVIDIA en el sector de las GPUs de alto rendimiento y en la aplicación de la inteligencia artificial a los gráficos en tiempo real. Este anuncio ejerce una presión inmensa sobre sus competidores directos, AMD e Intel, quienes deberán acelerar el desarrollo de sus propias soluciones para no quedarse atrás en la carrera por el rendimiento y la fidelidad visual. Es previsible que veamos nuevos movimientos estratégicos, posiblemente colaboraciones o incluso adquisiciones, por parte de otras empresas tecnológicas para intentar replicar o superar estas capacidades. El anuncio no solo impulsa la venta de tarjetas de la serie 50, sino que también fomenta la adopción de arquitecturas de IA más avanzadas en el hardware, acelerando así el ciclo de innovación en toda la industria. Esto cambia el equilibrio de poder, obligando a todos los actores a repensar sus hojas de ruta y a invertir más en investigación de inteligencia artificial aplicada a gráficos. Más allá del sector del hardware, el impacto se extiende a otros ámbitos específicos. En el mundo del gaming profesional y los eSports, la mayor fluidez y menor latencia potencial podrían dar una ventaja competitiva, aunque la discusión sobre el uso de fotogramas generados en entornos competitivos seguirá siendo un debate clave. En el desarrollo de videojuegos, los estudios ahora tienen una herramienta aún más potente para empujar los límites visuales, sin preocuparse tanto por la optimización bruta del rendimiento. Esto les permite centrarse más en la dirección artística, el diseño de niveles y la complejidad de los mundos, sabiendo que la tecnología DLSS se encargará de gran parte de la carga de rendimiento. Es una liberación creativa para los artistas digitales. Finalmente, en la realidad extendida, que abarca la realidad virtual y la realidad aumentada, DLSS 4,5 podría ser un verdadero catalizador. La necesidad crítica de altas tasas de fotogramas, para prevenir el mareo y aumentar la inmersión en la realidad virtual, hace que esta tecnología sea invaluable. Imagina cascos de realidad virtual que no solo se ven mejor, sino que se sienten más reales, ampliando el mercado y la viabilidad de experiencias inmersivas aún más ambiciosas. Por supuesto, no podemos ignorar el impacto social y ético que este tipo de avances puede generar. La dependencia de hardware específico de alta gama para acceder a la mejor experiencia de juego podría exacerbar una brecha digital entre aquellos que pueden permitirse las últimas tarjetas gráficas y aquellos que no. Esto podría llevar a una experiencia de juego dispar, donde algunos disfrutan de una inmersión sin precedentes, mientras que otros se quedan atrás. También plantea dilemas sobre la autenticidad del rendimiento. Si gran parte de los fotogramas se generan por IKEA, ¿es ese un rendimiento real del hardware? ¿O estamos simplemente aceptando una ilusión muy convincente? Esto podría desvirtuar el valor de la ingeniería de hardware tradicional. Además, el consumo energético de la inteligencia artificial a gran escala es una preocupación creciente. A medida que estas tecnologías se vuelven más potentes y ubicuas, el impacto en la huella de carbono global podría requerir una regulación y una concienciación mayores para asegurar un desarrollo sostenible. Las opiniones de expertos y analistas del sector tecnológico no se han hecho esperar. Numerosos ingenieros de gráficos e investigadores de inteligencia artificial han elogiado la capacidad de NVIDIA para innovar y su visión a largo plazo. Expertos como el Dr. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, han destacado la convergencia de la inteligencia artificial y la computación gráfica como la fuerza motriz del futuro. Analistas de reputadas firmas de investigación de mercado ya están proyectando un aumento significativo en la adopción de las tarjetas de la serie 50, y en consecuencia, de DLSS 4,5. Anticipando que se convertirá rápidamente en un estándar de facto en el gaming de alta gama. Hay un consenso generalizado en que el modelo asterisco Transformer asterisco de segunda generación es la clave de este salto, al permitir a la IA un entendimiento más profundo y contextual de las escenas. Sin embargo, algunos críticos señalan la exclusividad de hardware como un punto débil, argumentando que una mayor apertura fomentaría una innovación más rápida en toda la industria, aunque reconocen la ventaja técnica de NVIDIA. En la comunidad y el ecosistema de desarrolladores, las reacciones son mayoritariamente entusiastas. Muchos estudios de juegos que ya han implementado DLSS 3 o 4 están emocionados por las posibilidades que ofrece 4,5, anticipando que podrán empujar aún más los límites gráficos de sus próximos títulos. En foros especializados, los usuarios beta y los primeros adoptantes están compartiendo sus experiencias, y la mayoría coinciden que la fluidez y la calidad visual son impresionantes.
incluso con una reducción drástica de la carga de la GPU. Las preguntas frecuentes se centran en la compatibilidad con juegos más antiguos, y en cómo los desarrolladores podrán aprovechar al máximo esta nueva capacidad. La facilidad de implementación del kit de desarrollo de software de NVIDIA es un factor clave en su rápida adopción, lo que significa que el soporte para DLSS 4,5 debería crecer exponencialmente en los próximos meses y años. Mirando hacia el futuro a corto plazo, en los próximos 6 meses, esperamos ver una rápida integración de DLSS 4,5 en los títulos de juegos más esperados. Los primeros benchmarks reales y las comparativas directas con la versión anterior y las soluciones de la competencia inundarán las redes, solidificando aún más su posición. Habrá optimizaciones de drivers constantes por parte de NVIDIA para refinar aún más el rendimiento y la calidad, así como ajustes por parte de los desarrolladores de juegos. Las barreras iniciales serán principalmente el acceso al nuevo hardware de la serie 50 y la necesidad de que los desarrolladores integren la tecnología. Pero la expectación ya es altísima. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, DLSS 4,5, o una versión subsiguiente, se consolidará como el estándar de la industria para el gaming de alta gama. Veremos cómo AMD e Intel lanzan alternativas más maduras y competitivas, posiblemente forzando a NVIDIA a seguir innovando a un ritmo aún más frenético. La tecnología no solo se limitará a los videojuegos, sino que comenzará a encontrar aplicaciones más amplias en la visualización profesional, la creación de contenido en tiempo real y la simulación. La madurez de la tecnología permitirá que se superen algunos de los obstáculos técnicos actuales, como la latencia mínima, haciéndola prácticamente indistinguible del renderizado nativo. Y a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta a una transformación fundamental de cómo entendemos el renderizado. La inteligencia artificial no solo generará fotogramas intermedios, sino que podría llegar a generar entornos completos, texturas dinámicas, o incluso personajes no jugables con comportamientos complejos en tiempo real, todo con una eficiencia y realismo que hoy parecen ciencia ficción. La idea de que el juego no solo se renderiza, sino que se crea activamente en el momento por una inteligencia artificial, abre escenarios futuristas donde la interactividad y la inmersión alcanzan cotas inimaginables. Podríamos estar ante el fin de los gráficos prerenderizados, tal y como los conocemos, dando paso a mundos verdaderamente dinámicos y orgánicos generados por IA. Recapitulemos. NVIDIA acaba de presentar DLSS 4,5, una tecnología que puede generar hasta 5 fotogramas adicionales por cada fotograma nativo. Esto significa un salto cuántico en la fluidez y calidad visual de los videojuegos, especialmente en resoluciones 4K y altas tasas de refresco. En los próximos meses y años, veremos cómo esta innovación se convierte en el nuevo estándar, impulsando el hardware y software de toda la industria. Y a largo plazo, la inteligencia artificial en los gráficos redefinirá nuestra percepción de la realidad digital, haciendo posible lo que antes era inimaginable. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito del gaming de alto rendimiento. La forma en que jugamos y experimentamos los mundos virtuales funcionará dentro de unos años. Será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará los gráficos y el entretenimiento, sino qué papel jugaremos, cada uno de nosotros, en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si queréis ese nivel de análisis regularmente, suscribíos al canal. La pregunta clave es, ¿por qué ahora? El momento de este anuncio no es casual. La industria del videojuego está inmersa en una carrera constante por el fotorrealismo, donde cada nuevo título exige más y más potencia de cómputo. Además, la adopción masiva de monitores con resoluciones 4K y tasas de refresco ultra altas, como los 240 fotogramas por segundo, ha creado un cuello de botella de rendimiento que incluso las tarjetas gráficas de última generación luchan por superar sin compromiso. NVIDIA, siempre atenta a las tendencias y las necesidades del mercado, ha aprovechado este contexto para lanzar una solución que no solo satisface, sino que redefine las expectativas de los jugadores más exigentes. Este avance llega en un momento crucial, cuando la inteligencia artificial está demostrando su capacidad transformadora en una miríada de campos, y los gráficos no son una excepción. Las reacciones iniciales entre los desarrolladores y la prensa especializada han sido de asombro y expectación, con muchos señalando que este tipo de innovación es lo que realmente impulsa la evolución del entretenimiento digital. Las primeras implicaciones de DLSS 4,5 son profundas, y afectan directamente a millones de usuarios y a la propia dirección de la industria. Para el jugador promedio, significa que no necesitará el hardware más prohibitivo para disfrutar de una experiencia visual de ensueño. Para el entusiasta,
Abre la puerta a resoluciones y tasas de fotogramas que antes eran simplemente inalcanzables. Y para los desarrolladores de videojuegos, representa una herramienta poderosa para ofrecer gráficos más ambiciosos, sin sacrificar el rendimiento, dándoles más libertad creativa. Este lanzamiento posiciona a Nvidia en una ventaja competitiva aún más sólida en el sector de las tarjetas gráficas de alto rendimiento, obligando a sus rivales a redoblar sus esfuerzos. Inmediatamente se plantea una nueva vara de medir para el rendimiento gráfico, y los estudios de juegos tendrán una razón aún más convincente para integrar esta tecnología en sus próximos lanzamientos, garantizando que el estándar de fluidez y calidad visual se eleve drásticamente. Para entender la magnitud de este avance necesitamos retroceder unos años y repasar la evolución de la tecnología de DLSS. En 2018, Nvidia introdujo la primera versión de Deep Learning Supersampling, DLSS1. Una técnica pionera que utilizaba redes neuronales para reescalar imágenes de menor resolución a una mayor, mejorando el rendimiento sin una pérdida notoria de calidad. Fue un comienzo prometedor, pero con algunas limitaciones en la nitidez. En 2020, DLSS2 revolucionó el panorama con un modelo de IA mucho más robusto y un algoritmo de reescalado temporal que ofrecía una calidad de imagen casi indistinguible de la nativa, superando las expectativas y siendo ampliamente adoptado. El verdadero punto de inflexión llegó en 2022 con DLSS3, que introdujo la generación de fotogramas. Esta innovación permitió a la inteligencia artificial crear fotogramas completamente nuevos entre los fotogramas renderizados por la tarjeta, multiplicando la tasa de fotogramas. Esto era comparable a tener una IA que pudiera dibujar las imágenes que faltan en una secuencia de vídeo, haciendo que todo se viera mucho más suave. Y ahora, en 2026, DLSS 4,5 no solo refina esa capacidad, sino que la expande hasta límites que antes parecían cosa de ciencia ficción, añadiendo más fotogramas y perfeccionando la calidad. Cada iteración ha sido un peldaño que ha llevado a Nvidia a la cima del procesamiento gráfico asistido por IA. En este vertiginoso campo de la renderización de videojuegos, Nvidia no ha estado sola. Sus principales competidores, como AMD con su Fidelity FX Super Resolution, o FSR, e Intel con XSS, también han desarrollado sus propias soluciones de reescalado y generación de fotogramas. Sin embargo, existen diferencias fundamentales en sus enfoques. Mientras que FSR de AMD es una solución de código abierto, accesible para una gama más amplia de tarjetas gráficas, incluidas las de la competencia, y no requiere hardware dedicado de inteligencia artificial, Nvidia ha optado por un camino más especializado. DLSS, desde sus inicios, ha dependido de los Tensor Cores, unos núcleos de procesamiento especializados en inteligencia artificial presentes en sus tarjetas gráficas GeForce RTX. Esta exclusividad de hardware ha permitido a Nvidia optimizar sus algoritmos a un nivel profundo, logrando a menudo una calidad y eficiencia superiores en la generación de fotogramas. Intel, por su parte, con XSS, busca un equilibrio, utilizando estándares abiertos como DP4A, pero también aprovechando capacidades de aceleración de IA en sus propias arquitecturas. La razón por la que Nvidia a menudo logra ir un paso por delante radica en su inversión masiva en investigación y desarrollo de IA, y en la integración vertical de su hardware y software, permitiéndoles afinar cada componente para trabajar en perfecta sinergia. Mientras los competidores buscan soluciones más universales, Nvidia se centra en maximizar el potencial de su propio ecosistema, lo que le ha permitido alcanzar cotas de rendimiento y calidad que, hasta ahora, han sido difíciles de igualar. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente esta magia? Los fundamentos técnicos de DLSS 4,5 se basan en una sinergia sofisticada entre el aprendizaje profundo y la arquitectura de hardware de Nvidia. En esencia, DLSS no es solo un reescalador. Es una tecnología que predice y genera píxeles y, en las versiones más recientes, fotogramas completos. Utiliza lo que se conoce como redes neuronales convolucionales, una subcategoría del aprendizaje profundo, entrenadas con miles de horas de imágenes de juegos renderizadas a resoluciones extremadamente altas. Imagina que la IA de las versiones anteriores de DLSS era como un artista talentoso, que podía pintar los detalles que faltaban en un boceto para convertirlo en una obra de arte fotorrealista. Podía rellenar los huecos y hacer que una imagen de menor resolución pareciera de mayor resolución. Ahora, con la generación de fotogramas en DLSS 4,5, esta IA ha ido mucho más allá. Es como si el artista no solo pudiera refinar el cuadro, sino también crear nuevas pinturas interactivas que siguen la acción del original, anticipando y dibujando lo que viene a continuación con una precisión asombrosa. La innovación técnica clave de DLSS 4,5 reside en la mejora de estos algoritmos de predicción y generación, haciéndolos capaces de discernir patrones de movimiento complejos y detalles geométricos con una fidelidad sin precedentes. Todo ello en tiempo real. La arquitectura detrás de DLSS 4,5 es una maravilla de la ingeniería.
En su corazón late un modelo asterisco Transformer asterisco de segunda generación. Para comprenderlo, pensad en los modelos asterisco Transformer asterisco como cerebros de inteligencia artificial excepcionalmente buenos, para entender el contexto y las relaciones entre diferentes piezas de información, lo que los hace ideales para tareas como el procesamiento del lenguaje natural, pero que aquí se aplican al procesamiento visual temporal. La primera generación ya era potente, pero esta nueva iteración aumenta la capacidad de cómputo en 5 veces. Esto no significa solo que procesa más rápido, sino que puede analizar muchísimos más datos simultáneamente, y establecer conexiones más profundas entre ellos. Este modelo asterisco Transformer asterisco mejorado se comunica directamente con los Tensor Cores de las tarjetas GeForce RTX Serie 50, que son los verdaderos músculos de cómputo de la inteligencia artificial. Mientras el motor de renderizado tradicional de la GPU se encarga de calcular los fotogramas base, el modelo asterisco Transformer asterisco, ejecutado en los Tensor Cores, recibe estos fotogramas, junto con los vectores de movimiento y la información de profundidad, para construir un entendimiento tridimensional y temporal del escenario del juego. Así, cada componente tiene un papel crucial: la GPU para el renderizado bruto, y la IA para la reconstrucción inteligente y la creación de contenido adicional. El proceso y funcionamiento de DLSS 4,5 se despliegan en una secuencia de pasos magistralmente orquestada. Primero, el motor gráfico del juego renderiza un número base de fotogramas, digamos, 1. Simultáneamente, la GPU calcula los llamados vectores de movimiento, que indican la dirección y velocidad a la que se mueven los objetos y píxeles en la escena de un fotograma al siguiente. Esta información es crucial. Aquí es donde entra en juego la tecnología estrella de esta versión: asterisco Dynamic Multiframe Generation asterisco y asterisco 6X Multiframe Generation asterisco. En lugar de simplemente reescalar, la IA de DLSS 4,5 utiliza este vasto conjunto de datos, los fotogramas base, los vectores de movimiento, la información de profundidad y la comprensión contextual del juego obtenida de su entrenamiento con el modelo asterisco Transformer asterisco para predecir y generar hasta 5 fotogramas adicionales completamente nuevos entre cada fotograma renderizado de forma nativa. Es decir, por cada fotograma que el motor del juego crea, la IA puede insertarle 5 más, llevando el total a 6 fotogramas mostrados. La diferencia con métodos anteriores radica en la sofisticación de esta predicción. Mientras que antes la IA podía adivinar un poco el siguiente fotograma, ahora, con el modelo asterisco Transformer asterisco de segunda generación, es capaz de muestrear píxeles de forma mucho más inteligente, anticipando cómo se verán los objetos en movimiento y cómo interactuarán con la luz y las sombras, minimizando artefactos visuales y fantasmas que a menudo plagan las técnicas de interpolación menos avanzadas. Es como si la inteligencia artificial fuera capaz de leer la mente del motor gráfico, no solo replicando, sino construyendo activamente el futuro inmediato de la escena en tiempo real, con una fidelidad asombrosa. Las capacidades de DLSS 4,5, en la práctica, son verdaderamente transformadoras.